Se trata de hacer la mejor utilización de los recursos públicos y que, lógicamente, los costes de las crisis bancarias de alguna forma se minimicen y que sean los accionistas y los acreedores de las instituciones los que paguen dichas crisis bancarias, básicamente. Aquí lo fundamental, por tanto, es minimizar impacto en los recursos públicos, en el dinero de los contribuyentes y, por otro lado, garantizar, como no puede ser de otra forma, lo que es la prelación, la prioridad de los depositantes en las entidades de crédito. El capital lo pondrá el FROP en un porcentaje que, como decía anteriormente, va a ser minoritario, es decir, va a haber mayoría de inversores privados. Será, lógicamente, dinero, esa aportación de capital, sí será dinero que provendrá de la facilidad financiera europea, pero no será una cuantía importante. El resto de la financiación del Banco Malo es ya financiación con deuda. Sin duda, si hubiéramos tenido unos instrumentos como los que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, seguramente la crisis bancaria española se podría haber abordado de otra forma completamente distinta. En estas cuestiones, sin embargo, hay que mirar a futuro, y mirando a futuro estamos poniendo las bases para que no se reproduzcan crisis como la que hemos vivido, que en última instancia siempre acaban teniendo un coste desde el punto de vista de lo que es la actividad económica y en última instancia desde el punto de vista de lo que es el empleo. Ces mesures vont dans le bon sens, effectivement, puisque l'idée, c'est que ça contribue à une opération vérité, ça contribue surtout à faire en sorte que le système bancaire espagnol soit en mesure d'absorber le legs de cette bulle immobilière qui aujourd'hui a explosé avec des répercussions très importantes sur les résultats des banques. En s'assurant de la viabilité du système bancaire espagnol, on met un terme à un risque qui avait pu courir sur les marchés financiers, qui était un risque de bank run. Autrement dit, les déposants espagnols qui pourraient retirer leurs dépôts des banques parce qu'eux-mêmes n'auraient plus confiance dans leur établissement bancaire, ce qui évidemment faisait peser sur l'ensemble de la zone euro un risque important et un risque de nature systémique, c'est-à-dire qui pouvait se diffuser.